demasiado felices y contentos hoy porque tenemos un programa de lujo, además que nuestro invitado es un tremendo pastor. Póngase cómodo porque vamos a escuchar su biografía y luego estaremos compartiendo con él cosas que hace temblar realmente el set. Así que nos vemos en nuestro Vaso Frágil. Robert Thompson nació en abril de 1953. Es fundador y presidente de Family Harvest International, una red mundial de congregaciones cristianas en Illinois, una iglesia diversa con 4,000 miembros. Desde muy pequeño buscaba respuestas prácticas a problemas de la vida y una verdadera relación personal con Jesús. Su experiencia transformadora fue el 28 de octubre de 1975, donde conoció a Cristo. Escritor de más de 30 libros, conferencista en iglesias y corporaciones con las cuales ha podido visitar más de 40 países alrededor del mundo. Hoy, en Vaso Frágil, Rob Thompson. Qué bueno poder estar frente a una grande familia de enlace. Les abrazamos, les saludamos a todas las naciones donde nos regalan de su tiempo, nos regalan su amor, nos escriben. Estamos muy, pero muy contentos de poder brindarle lo mejor que podamos hacer. Y como estamos en familia y en este programa tan lindo y tan especial con el pastor Rob Thompson, él ha soltado una bomba en el anterior programa, si usted la vio. Yo quiero traer esta bomba porque tenemos que terminar de hablar sobre esto. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? I am wonderful. I want to go back to something you talked about just a minute ago. You were talking to me about age. Hablándome acerca de la edad. I want to talk about age for a minute. Yo quiero hablar un poco de la edad por un minuto. Scientifically, Científicamente, you can tell yourself tú puedes decirte a ti mismo how old you are cuán viejo eres, to where you forget de la forma en la que tú internally, te ves which internamente, slows down the aging process. lo que rebaja el proceso de envejecimiento. They have that down now to approximately 10 years. Puedes hasta bajar 10 años en tu vida. So if you're 43, Si tienes 43, you can discipline yourself tú te puedes disciplinar a ti misma into being 33. para convertirte en una persona de 33 años. To the point to when people talk to you about your age Al punto en el que cuando la gente te hable acerca de tu edad and they say, well, you're 43, y te digan, tú pareces de 43, you'll think to yourself, I'm not 43, tú pienses internamente y digas, yo no tengo 43, I'm 33. yo tengo 33. Because you reset your internal system Porque tú has reseteado tu sistema interno, that actually causes your body to reproduce lo que causa que tu cuerpo reproduzca and not to get into the aging process y no te metas dentro del proceso with sore joints, donde tus coyunturas with a susceptibility to diseases. que sea susceptible aún para las enfermedades. And what it does is it prolongs your life Lo que hace esto es prolongar to tu where vida you'll be 90 years old hasta que puedas tener 90 and you'll años be doing things that 45-year-olds are y doing. puedas hacer cosas que podrías haber hecho a tus 45 años. My father-in-law will be 90 next month. Mi suegro va a cumplir 90 años. He still works for me every day. Él todavía trabaja para mí cada día. And because he works for me every day, Y porque él trabaja así conmigo cada día, he works harder, trabaja más he fuerte, can work longer, puede trabajar más largo, he doesn't get tired. no se cansa, You don't see him shuffling around. no lo ves a él ahí bajoneado He runs circles around the young guys y no está simplemente detenido, sino que está dando círculos alrededor de los más jóvenes, because he told himself, porque se ha dicho a sí mismo, I'm not old. no soy viejo, And so we can teach ourselves así que podemos enseñarnos a nosotros mismos to be whatever age that we want to be. el tener la edad que queremos tener. Okay, get into the bomb. Así que vamos a la bomba ahora. Gracias. But I had to say that. I had to say Tenía que that. decirlo, por favor. Yes, I know.
Era una discusión de nuestras edades, así que para aquellos que no sabían de lo que estábamos hablando, extra micrófono, extra programa, bueno, pero gracias, realmente nos ayuda a no pensar de una manera que somos ya viejos, que ya vamos a morir, que es lo último que estoy haciendo, y pues a veces estamos saludables, pero nuestra manera de pensar hace que nos enfermemos y tengamos los achaques de las enfermedades, y bueno, nos arrinconemos, ya esperando la muerte, que creo que eso nos ayuda, y te agradezco mucho, pastor, aparte de que bromeamos sobre esto, pero yo creo que esto es muy, muy bueno, porque nos ayuda a tener más salud, más emociones dentro de nuestra vida y seguir trabajando, seguir produciendo por el bien de uno mismo, de sentirse productivo por los demás. Gracias, pastor. That's right. Realmente me enseñó muchísimo de pensar. Yo voy a pensar que tengo 15 y no voy a salir de ahí. That's right. I believe it. Yo lo creo. Ok. Estamos hablando acerca del dinero, que pensamos que todo es alrededor del dinero. Si no tengo dinero, no tengo felicidad. Si no tengo dinero, no tengo un buen hogar. Si no tengo dinero, mis hijos no pueden ser bien criados. Si no tengo dinero lo suficiente, pues no voy a poder tener una buena familia, no voy a poder tener vacaciones. No. En realidad, hacemos de esta palabra la que nos guía, nos comanda, nos lleva por donde el viento corre del dinero. Pero no se trata de dinero, aunque estamos hablando en un ciclo de dinero, y usted me dirá, entonces, ¿de qué va a hablar? Quiero hablar de algo más, porque él tiró la bomba y creo que es necesario aprender. No importa la edad que tenga, da de cuenta que usted tiene 15 años y es necesario aprender. El punto era que él estaba hablando que una mujer no podría casarse con alguien que es un irresponsable, o como decimos, un quinceañero, ¿no? No podría seguir a esa persona. Y el hombre no podría casarse con una mujer que no lo siga. Eso es difícil. Eso es bien difícil. Porque aquí viene la cuestión. No te escuché hablar de amor, porque mucha gente, todos decimos, creo, en una época de nuestra vida, estoy enamorado y me voy a casar. Entonces no pienso con quién me voy a casar, porque es así la vida, ¿verdad? Para muchas personas. No pienso con quién me voy a casar, sino que estoy tan enamorado, no me doy cuenta que es un irresponsable, no me doy cuenta que tiene un carácter horrible, no me doy cuenta que no sabe proteger, que no sabe trabajar, pero estoy enamorado y me caso por eso. Y el hombre no se da cuenta que es una mujer que no lo va a seguir, que no lo admira, que no lo va a honrar, sino que es alguien quien le gusta, que se siente confortable, que tienen algunos gustos juntos y que podrían tener una vida. ¿Cómo son los roles entonces dentro de la pareja? Well, this is very, very important. Esto es muy, muy importante. When you go to the store to buy a new television, Cuando tú vas a una tienda para comprar un televisor nuevo you have two televisions that sit side by side. y tienes ahí dos televisores uno al lado del otro, They're both $400. ambos cuestan $400. They cost exactly the same. Cuestan lo mismo. You're going to take $400 Así que vas a tomar $400 and you're going to give it for the TV. y vas a comprar. Don't you ask at that time, ¿Acaso no preguntas ese momento, how long does this TV last? cuánto tiempo me va a durar este televisor, por ejemplo? What is the warranty? ¿Cuál es la garantía? What is the brightness? Y a ver, el brillo, ¿cómo funciona acá? Does it have an ability to be able to take on the next technology that comes? ¿Tiene la oportunidad de poderlo colocar en la nueva tecnología que está por venir, por ejemplo? Well, if we ask all these questions about a silly television, Si preguntamos acerca de estas cosas por un tonto televisor, why wouldn't we want to find that out about the person that we marry? ¿por qué no vamos a preguntar acerca de la persona con la que nos vamos a casar, por ejemplo? But not only that, No simplemente is es that esto. you mentioned love 3 times. Tú hablaste de amor 3 veces, But the one word I never heard you mention, which is even more important, pero hay una palabra que tú no mencionaste que es muy importante, is the word like. es la palabra gustarse. Because
everything that we've discussed Porque de todo lo que hemos hablado in our last 2 programs together, en los últimos 2 programas, the women weren't liking their husbands. a las mujeres les tiene que gustar sus esposos. They were frustrated with their Y husbands. muchas veces no les gusta y se sienten frustrados por ellos. They were having a difficult time at home. Y pasan tiempos difíciles en la casa. Pastor, likability El gustarse is more important than love. es más importante que el amor. You as a woman Tú como mujer could love anything. puedes amar cualquier cosa. One of the little girls that's walking down the hall, Una de las muchachas que estaba caminando ahí she never even has to ask you, no tuvo que preguntarte, but you'll begin to see yourself as her mother pero tú te viste como su madre because she has needs. porque ella tenía necesidades. And what women are doing Y lo que las mujeres están haciendo, is that they're marrying men se están casando con that hombres they feel sorry for, de las que se sienten decepcionadas. not men that they respect. No están casadas con hombres que respetan. One of the difficult things Una de las cosas más difíciles is women say, well, I don't like that in a man. es cuando una mujer dice, no me gusta esto de este hombre. That's not true. They love it in a man. Eso no es verdad. Ellas lo aman. They love a man who is really a man, Ellas aman un hombre que de verdad es hombre, one who takes charge, que se encarga, one who is a leader, que es líder, one who actually, when they walk into a room, que realmente cuando entra a una habitación, people know that the problem solver is in the room. la gente sabe que el problema está resuelto apenas ha entrado a esa habitación. Women respect that. Las mujeres respetan esto, What they don't respect pero lo que no respetan is a man that they can run, run around. es un hombre que está ahí caminando sin hacer mucho, A man that they can control. un hombre al que pueden controlar. They can say that they love it, Ellas pueden decir que lo aman, but if they loved it, why did they want to control it? pero lo que aman en realidad es la manera en la que pueden controlar. God never created every person in the world, Cada persona en el mundo, male or female. hombre o mujer, This whole thing about being both is crazy. ambos tienen que ver en esta cosa loca, But every person in the world pero cada persona en el mundo has an internal job description. tiene una descripción interna. This is who they are. Esto es lo que son, This is who they're supposed to be. esto es lo que deberían ser. And anyone that I cannot lead, Y cualquiera que yo no pueda liderar, I will never like. a mí no me va a gustar. I will love them, Yo lo voy a amar, but I can't like them pero no me va a gustar. because they're always giving you a problem. Porque siempre estás ahí con el problema. I love them, Los amo, but I'm having trouble with them pero siempre tengo problemas con ellos. because I'm never happy Porque no estoy feliz. with what they do. Nunca estoy feliz con lo que hacen. As a matter of fact, I may never have been happy El hecho es que yo nunca he estado feliz since the moment that I asked them to marry me, desde el momento en el que él me ha pedido que yo me case con él. because it was at that time Porque fue que en ese tiempo that she began to believe. empezó a creer. The woman begins to believe Desde el momento en el que te pide matrimonio, la mujer that empieza a she can creer control a man. que puede controlar a ese hombre. There's a very sexual relationships Las relaciones sexuales are very, very complex, son muy complejas, but they tell us something that's very evident about us. pero nos dicen algo que es muy evidente acerca de nosotros. When men have a sexual encounter with a woman, Cuando un hombre tiene un encuentro sexual con una mujer, he believes él cree that momentarily que momentáneamente he has conquered her. él la ha conquistado. When a woman has a sexual encounter with a man, Y cuando una mujer tiene un encuentro sexual con un hombre, she believes that she owns him. ella cree que le pertenece ese hombre. And because of that, Y por causa de esto, we have our challenges at home. tenemos estos retos en la casa. Money reveals problems, El dinero revela los but problemas, money isn't the problem. pero el dinero no es el problema. It just reveals where my problems really are. Simplemente revela cuáles son mis problemas. If a man has trouble with his wife going out of the house Si un hombre tiene problemas fuera de la casa to be able to work, to help the family, y le es imposible y difícil poder trabajar para ayudar a la casa, it's not because he doesn't want her to work. no es por causa de que él no quiere trabajar.
in most cases, en la mayoría de los casos, is because he is afraid es porque está temeroso that she may meet someone else in the workplace. de que ella conozca a alguien más And it will fuera de take, él and it will take him out of her life. y lo saque a él de la vida de ella. Because relationships are complex. Las relaciones son complejas. That's why I said that the most important thing about a marriage Esta es la causa por la que yo digo que la cosa más importante acerca del matrimonio is who you marry. es con quién te casas. Find out about the person you marry. Encuentra aquella persona con la que te quieres Find casar. out what kind of ability they have to be able to make money. Encuentra qué clase de habilidades tiene para poder hacer dinero, por ejemplo. When you marry a woman, Cuando te casas con una mujer, do you want that woman to be like her mother? quieres que esa mujer sea como su mamá, Because she's going to be like her mother. porque va a ser como su mamá. Because that's everything she ever learned. Porque eso es lo que ella ha aprendido, de With dónde ha little venido. differences here or there. Con algunas But diferencias for the aquí o most allá. part, Pero en la mayor parte de los deep casos, down, muy en lo that's profundo, exactly what it's going to be. es exactamente lo que va a ser. So if that's what you want, Así que si tú quieres eso, then go after that. síguelo. But a woman was never, ever told by God, Pero a la mujer jamás, nunca se le dijo, Dios le dijo, or it was never God's will tampoco fue la voluntad de Dios for a woman para que las to mujeres marry a man se casen con un hombre that she could not follow. que no puedan seguir. And it was never God's will for a man Y nunca fue la voluntad de Dios para el hombre to marry a woman casarse con una mujer that he could not lead. que él no pueda liderar. And here's the reason for that, Y esta es la razón para esto. is because in the garden Es porque allí en el jardín de Edén, with Adam and his wife, con Adán y su esposa, when that difficulty happened between them and God, cuando esta dificultad sucedió entre Dios when y el hombre, Adam ate the fruit of the tree, cuando Adán comió el fruto del árbol, which God told him not to eat. que Dios le dijo que no coma. Now we need to remember who Adam was. Recuerda, ¿quién fue Adán? Adam was Lucifer's replacement. Adán fue el reemplazo de Lucifer. He got Lucifer's job. Él tenía el trabajo de Lucifer. When Lucifer got fired Cuando Lucifer fue echado and thrown out of the company. de la compañía. So God gave him an assistant. Así que Dios le dio un asistente. And that assistant was to become a support Y to the person he put in Lucifer's place. ese tenía que ser el asistente que Dios puso en vez de Lucifer. But instead of the woman Pero en vez de la mujer supporting the person who was Lucifer's replacement, apoyando a aquel que era el reparo, a quien iba a reemplazar a Lucifer, Adam supported the woman. Adán se convirtió en el que apoyaba a la mujer. So God said this. Así que Dios dijo esto. He said, now, wives, Así que dijo, mujeres, submit yourselves to your husband as unto the sujétense Lord. a sus esposos como Jesucristo se sujetó al He said, Señor. because the husband is the head of the wife, Porque el hombre es la cabeza even del as hogar. Christ is the head of the church. Así como Cristo es la cabeza But de la then iglesia. now he tells the man this. Así que en ese momento Dios le And dice he al hombre speaks esto. very strongly when these words are written. Y le habla muy firmemente a propósito de esto. Almost to the point to where he is hollering what he is saying. Al punto de que tú estuvieses llegando a lo máximo de lo que está diciendo. And he said, husbands, love your wives. Y les dice, esposos, amen a sus Love esposas, amen a sus Care esposas, for her. cuídenlas, Take care of her and the children. cuiden de ellas y sus hijos, Because even as Christ has also loved you. así como Cristo les ama a ustedes. So the way I love God, Así que de la forma en la que yo amo a Dios, you can see it in the way I love Linda. tú tienes que ver cómo yo amo a Linda, mi esposa, And the way that Linda submits to me y de la manera en la que Linda, mi esposa, se sujeta a mí. is the way that she submits to God. Esa es la manera en la que ella se sujeta a Dios. There is no difference. No hay diferencia. Now, why did God tell the woman to submit? ¿Por qué le dice Dios a la mujer que debe someterse? Because all the way back in the garden, Porque si vamos a ver la figura del jardín de Edén, instead of supporting, en vez de Adam. apoyar a Adán, she began to be the person who led Adam. ella se comenzó a convertir en la persona que lideraba sobre Adán. So he told her, he said, look, this is what you need to do. Así que Dios le dijo, mira, esta es la forma en la que tú tienes que hacerlo. Now, Adam, you listened
to your employee. Así es que le dijo a Adán, escucha a tu empleada, Instead of listening to me, en vez de escucharme a mí. your employer. Tú eres que yo soy tu empleador. I'm your employer. Yo soy tu empleador. She works for you, Ella trabaja para ti and you listen to her y le estás escuchando a ella instead of listening to en me. vez de escucharme a mí. You can't be in this position anymore. Tú no puedes estar en esta posición más. But now I'm going to tell you, Pero te voy a decir you esto. need to love her. Tienes que amarla. Because, Porque Pastor, it takes faith toma fe for a woman to follow her husband. para que una mujer le Doesn't siga a it? su esposo. Yeah. Huge amounts of faith. Mucha cantidad de Because you fe. don't know about this guy at all. Porque no sabes nada acerca de este hombre con el que te But vas a it casar. also takes faith Pero también toma fe for a man to love. para el hombre, para que la pueda amar. Because a man naturally wants to follow. Porque el hombre naturalmente quiere que le sigan. And he would rather follow people Y él mejor podría seguir a la gente than follow God. que seguir a Dios. And so both of them Así que ambos have a role that they have to play. tienen un rol que jugar en esta vida. Now, when they come together in marriage, Así que cuando ellos vienen a casarse, while they're having a good time together, si más allá están teniendo un buen tiempo juntos, he doesn't mind her having a little bit to say, no importa si hay algo que decir, maybe criticizing him, quizá or criticarlo a talking to él, him about what she's afraid of, hablarle acerca de and sus temores insecure about. e inseguridades. But then when money gets really tight Pero cuando el dinero comienza a estirarse ya and mucho there's nothing he can do, y no hay nada que él pueda hacer, and she starts doing that, ella comienza a hacer esto, the marriage begins to rock. el matrimonio comienza a quebrarse. There's an earthquake in that marriage. Hay un terremoto en ese matrimonio. There's a shifting that's going on. Hay algo que se está empezando a inclinar And over 90% of Christian divorces y el 90% de los matrimonios cristianos get divorced about money. se divorcian por causa del dinero. Well, really? Over 90%. Más del And 90%. it's not, and money just becomes the symptom. Y el dinero solo se convierte en el síntoma, It's not really the root problem. no es el problema de raíz. But the lack of money was the very thing that brought the symptom to Pero la falta de dinero trajo este a person síntoma to be able to see it. para que la persona pueda verlo. So that's why we talk about money. Así que esta es la forma en la que vemos el dinero. Because people need to understand. La gente tiene que comprender. Whatever it takes in order for a family to succeed Cualquier cosa que tome a la familia para tener el éxito is what they need to do. es lo que necesitan hacer. There are only moments in my life, Hay momentos en mi vida, just small moments, simplemente pequeños when momentos, I might need Linda to work. cuando yo le pido a Linda que trabaje. Because life is a series of seasons. Porque la vida es una serie de temporadas 12 months a year is not harvest time. y tú no tienes cosechas 12 veces al año. You don't harvest every day of every month. Tú no cosechas cada día y cada mes. There are moments when you have to sow, Hay momentos en los que tienes que sembrar. and almost all of Linda's money Y casi todo el dinero de that Linda she makes que ella gana goes into our giving. va a nuestra ofrenda. And that's what is important to us. Y esto es importante para los dos. So money becomes an issue Así que el dinero se convierte en una the situación, moment that we do not rest in the role that we have been given. el momento en el que nosotros no descansamos en lo que significa el And rol de how dar. a couple can fix that ¿Y cómo una pareja puede solucionar esto? is by having a very open conversation Es teniendo una conversación muy abierta y amplia about the kind of life that they want to have. acerca de la vida que ambos quieren tener How much money that they think that it's where they're going to need in order for that to happen. y cuánto dinero ellos necesitan para poder sustentar And then el taking estilo the de vida steps that are necessary. y los pasos que son necesarios Whether para he needs to alcanzar. go back to school, Así sea que necesitan volver a he la needs to take an universidad online course o tomar un curso en línea in order to be able to get a raise on the job, para levantar su nivel de trabajo, or she needs to go out of the house o si es que ella va a tener que trabajar fuera de la and casa be able to have a job, y tener un trabajo to be able to help the family, para ayudar a la casa, to become everything that she believes. para convertir aquello en aquello God que ella wants it to cree, que quiere tener y que quiere ser. Do you understand? Yeah. Gracias, pastor. Yo espero que esto le ayude,
Porque es muy importante, muy importante. A veces tenemos tantos problemas, y no vemos la raíz. Aquí estamos hablando de una raíz muy importante. El dinero ha hecho un detonante, pero en el fondo, el punto no es ese. El punto es realmente usted como mujer está siguiendo, admira, le gusta al esposo que tiene. Eso es algo para que usted reflexione. Y usted, varón, es esa persona que usted piensa con la que puede realmente sentirse cómodo, hacer realmente un hogar. No es solo amor, 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 amor. Y en el próximo programa, yo creo que va a soltar otra bomba. Vamos a hacer otra pregunta. Por favor, relájese, sonría. La vida es hermosa. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo programa.